Buenas tardes a todos. Primero que nada agradecerles la asistencia que nos han permitido acompañarnos. Se nos permitió a través de Agrosimas y Agrovemas traer al doctor Díaz para poder tratarnos de dar un mejor servicio y poder aprender un poquito al doctor y todo lo que nos puede, la experiencia que nos puede transmitir. Agradecerle también al ingeniero Nico por toda la instalación, presente aquí, siempre muy amable. A Miguel adquirirle un poquito de conocimiento. Todos los materiales, hicimos un buen compromiso con Agrosimas y Agrovemas para poder hacer un eslabón fuerte y tratar de que les habíamos podido brindar, pero estamos aquí a sus órdenes. Agradecerle la asistencia. Doctor, adelante. Bueno, vamos a tratar un tema muy específico, queriendo poder entrar en más profundidad por etapas. Y es de esta manera que en esta primera ocasión, y espero que podamos dar el seguimiento al siguiente, donde voy a enfocarme básicamente en lo que está de etapa ahorita brotando hasta lo que es floración. Doctor, ahí se dan, doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Sabe qué? Yo creo que en el médico se nos hace el favor de expresarnos desde el canal. Porque allá atrás no se escucha mucho. Ok, bien. Entonces, comentaba, vamos a cubrir en esta ocasión básicamente una primera etapa de la uva, que es lo que está ahorita aquí localmente, inicio de rotación, llevando hasta floración, y discutir qué es lo que está pasando en esta etapa, algunas consideraciones por qué puede estar ahorita una X situación en las uvas, tal cual, qué podemos hacer o qué se puede hacer, y qué ir haciendo para la siguiente etapa. En realidad, cuando hablamos de etapas en esta consideración, podemos hablar de 4 etapas y muy diferenciales, obviamente, aunque todo es una continuidad. Sin embargo, hay eventos que son muy específicos que se van dando, ¿sí? Podemos hablar una etapa, la que decíamos ahorita, de rotación a floración específicamente, donde son las que dominan, aunque vemos que se están dando otros eventos en la planta. Obviamente después viene la etapa de floración, a crecimiento de fruto, que viene siendo hasta la cosecha, y posteriormente ya viene todo un proceso de post cosecha, que se dan otros eventos, y eventualmente el evento prácticamente ya de la dormancia. Estos son los procesos que se ven. Sin embargo, tenemos una serie de procesos que se están dando que no se ven a vista. Y esos son básicamente los procesos que se están dando dentro de las yemas, ahorita o durante la rotación que va a ir ocurriendo, y posteriormente ya durante todo el desarrollo de la planta. De tal manera que hay estas 4 etapas que he dividido, tratando de, insisto, de enfocar más de qué está pasando desde este momento hasta cuando están teniendo la floración. Insisto, aquí hay 4 grandes eventos de los cuales voy a hablar, y de los cuales tendríamos que ponerle cierta atención, porque tanto son importantes para lo que va a ser la cosecha 2016, como ir predisponiendo ciertos aspectos críticos para el 2017, que tiene uno que verlos desde ahorita, de esta primera etapa. Obviamente que el punto importante que uno considera en esta etapa es el desarrollo vegetativo. Está uno viendo, o va a ir viendo uno, el crecimiento de los brotes, de las vías, de las eventuales vías, que trae el componente vegetativo, pero trae también el componente reproductivo en este tipo de consideraciones. Se van a ir dando las dos situaciones, vegetativo y reproductivo a la vez, de manera simultánea. Esto implica de que en esta etapa, o para este tema del desarrollo vegetativo en particular, la actividad que hace que haya ese crecimiento es una situación interna de emisión de células
alargamiento de las hembras. Y eso es lo que permite que se exprese el crecimiento como tal. Tiene que estar habiendo estas acciones en lo que es el tejido. Pero para que haya esto hay ciertos requisitos, y este es el principal desde el punto de vista climático. Tiene que haber calor. Y el calor, más o menos, para que uno empiece a tener este tipo de actividad y la continuidad de crecimiento, lo ideal anda entre 25 y 28 grados. Es lo ideal. ¿Qué quiere decir? Que abajo de esa temperatura va a haber crecimiento, hay división y alargamiento, pero la intensidad, la rapidez del crecimiento va a ir siendo menor a la medida que la temperatura baja. Ahora, si la temperatura baja, normalmente que llegue a bajar 10 grados, 11 grados, eso ya se empieza a detener. ¿Por qué? Porque el calor está definiendo la actividad de las enzimas. Aquí tiene que haber mucha actividad de enzimas para que haya esto y para que haya cómo alimentar el tejido que se está formando. De manera que si hay frío, le haga uno lo que le haga, no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque la temperatura no está permitiendo que haya actividad enzimática. Y aunque uno a veces ve que la temperatura baja, la planta no responde y uno le empieza a echar cosas, por lo general la planta, mientras esté esa condición de temperatura, va a ser difícil que responda, porque no hay la condición básicamente de clima o de temperaturas para esto. Todo esto otro es importante, pero todo esto se va a poder utilizar mientras haya calor. Si no hay calor, el adecuado, insisto, es progresivo. 15 grados ya se ve crecimiento, 13, 14 grados un poco menos, 20 mejor, 25 mejor. Ya cuando empieza a subir arriba de 30, 30 y tantos, empieza a haber otra vez problemas enzimáticos. Y eso deriva en otras situaciones que no es el caso que nos abocaría ahorita, aunque las temperaturas están llegando a 30, 30 y tantos. Mientras esta temperatura en esa etapa está bien desde el punto de vista de capacidad de crecimiento vegetativo. Ahora, esta primera etapa entonces que hablamos aquí es que se necesita tener o buscar tener un buen desarrollo vegetativo, o sea que la parte vegetativa desarrolle. Esto está muy ligado a lo que es el tipo de madera que uno traiga y la temperatura, algo que estamos mencionando ahorita, para tener un desarrollo lo más adecuado posible. Sin embargo, cuando hay problemas tanto con madera o con temperatura, uno puede entonces haber una serie de problemas tanto de desarrollo raquítico, problemas de aborto de racimos o inflorescencias malas, crecimiento irregular, etc. La verdad que el desarrollo vegetativo está mucho en función de estas condiciones que están ahí y que ahorita les voy a ampliar un poquito. ¿Cuál es el gran objetivo en toda esta etapa? Sí, es que uno quiere un crecimiento vegetativo, que crezca el brote, pero en realidad el punto importante que vaya creciendo el brote es poder llegar a tener una inflorescencia adecuada, una inflorescencia fuerte, con buen tamaño, con vigor, y que sea la inflorescencia con el mayor potencial posible para mi elección de florescencias y para los pasos que siguen. Ese es el gran objetivo. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo buscar a que haya una buena inflorescencia, obviamente que venga derivada de un buen brote? En esto, definitivamente, el primer factor que tiene ahorita que considerar es el tema de reservas. ¿Cuántas reservas trae acumulada la planta? Ahorita la planta, decíamos, está el factor ambiental crítico, que son temperaturas, y esto empieza a ser muy, muy interesante cuando empieza a llegar a 15 grados, bueno, entre más horas haya arriba de 10, 15 es bueno. Pero cuando tiene que haber todo este desarrollo inicial, ¿qué hay aquí? Hay demanda de agua, hay demanda de nutrientes, y hay demanda, ahorita lo vamos a ver, de carbón. Y esta demanda de aquí, en realidad, la planta en esta etapa, no hay manera de dónde agarrarla de fuera. No hay capacidad todavía de absorción de nutrientes en esta etapa ahorita. Y tampoco hay una capacidad de las hojas jovencitas que están saliendo a que trabajen la fotosíntesis. No se puede. Y si no puede hacerlo, esto pues tampoco, y principalmente porque no hay las hojas, etcétera,
Hay también una demanda de hormonas, de aminoácidos, de proteínas, etcétera, ¿sí? Pero también con esas hojas tan pequeñas no hay una forma de que las hojas hagan ese trabajo. No dice 15 grados centígrados de máxima, mínima, media. Estamos hablando a partir, arriba de 10, 15, es cuando tienes una mejor condición para la parte encima. A partir de 10, 15. Y eso se te va hasta 28 más o menos, que es una curva ascendente de más posibilidad de actividad. Y 28 es cuando está lo máximo de la capacidad de velocidad de crecimiento. Ahora, si hay toda esta demanda aquí, pero no hay metabolismo, y si hay demanda de esto, y todavía no hay capacidad de absorción o de fotosíntesis, ¿de dónde va a agarrar la planta estas demandas? Principalmente lo que es nutrientes, carbono o estas otras cosas. Es de las reservas, lo que esté guardado en la madera y en la raíz. No hay de otra. Entonces, muchas de las respuestas que uno puede ver una vez que está brotando, que sea un brote fuerte desde el inicio, más débil, que esté en función, si no es una limitante de temperatura, está haciendo un tema de cuánta reserva trae. Y usar esa reserva, que se use esa reserva. Y cuando hablamos de reservas, pues en realidad es tener guardado una serie de compuestos dentro de lo que es toda la parte estructural fija, ¿no? Lo que es madera y lo que es raíces. Entonces las reservas nutricionales en realidad son los que ahorita van a alimentar el nuevo desarrollo. Eso en todos los frutales caducifolios es la misma, exactamente lo mismo. Que es el equivalente a las semillas cuando empiezan a germinar. Las semillas en sus primeros días de germinación es lo que trae guardada la semilla de reservas. Y una vez ya días después de que germina, empieza a tomar agua y nutrientes y empieza a ser ya más independiente de las reservas. Esta es la misma situación que aquí, nomás que esto se lleva un poco más de tiempo, no solamente días, sino esa dependencia. Recordemos que las reservas en vid, y principalmente se habla mucho de las reservas de nitrógeno y de carbohidratos. Aquí cuando hablamos de carbohidratos hablamos azúcares, y en particular se habla almidón como azúcar guardado. ¿Por qué estos dos? Porque son los dos grandes componentes que surten para que se haga todo lo demás en la planta. La cantidad que se guarda de nitrógeno es 25 veces más que la que se guarda de potasio, es 15 veces más que la que se guarda de calcio. Entonces, nitrógeno como tal es un gran componente que tiene que estar ahí en cantidad suficiente. Si llega a haber suficiente calcio, potasio, pero no hay nitrógeno, la planta va a fallar desde el inicio. Entonces, nitrógeno siempre se ha considerado que es el ingrediente que más hay que ponerle atención desde el punto de vista de la reserva. Y en el caso de carbohidratos, básicamente es el tema de carbono, que ahorita lo vamos a ver en detalle. En el caso de nitrógeno, vemos aquí cómo se va utilizando el nitrógeno guardado, ya sea el que está en la raíz o el que está en la madera. Y aquí vemos las diferentes etapas del cultivo. Esto cuando está en dormancia, eso sería para mí hace un mes aproximadamente que estuviera en esta condición, ¿sí? En donde vemos que casi la mayor parte está en la raíz, lo que es la madera. Cuando hablamos de la madera es el tronco, los cordones, las guías que estén arriba, etc. Sí hay ahí guardado, obviamente, ¿sí? Pero la mayor parte está en la raíz. Y después avanza en rotación, y aquí ya bajó, y esto es el desgaste. Aquí se empezaron a gastar esto que traía aquí. Pero una vez que esto sigue, esta floración, vean que ya no se abate completamente, inclusive ya los brotes empiezan a aumentar. Esto de aquí en adelante empieza un poco una situación de empezar a guardar nuevamente un poco de nitrógeno, o ya no es tanto el desgaste, porque aquí ya empieza entre esta etapa y esta empieza a haber la toma de fertilizantes. En esta etapa es mínima o nada la absorción de fertilizantes que está abajo, sino es que está dependiendo todo el crecimiento de lo que esté guardado. Si vemos en lo que es carbohidratos y en lo que es el almidón en particular, vemos también de lo que es rotación hacia floración, ¿sí? En las diferentes partes de la planta, como en las raíces donde está en mayor cantidad, avanza la etapa, esto se va abatiendo, y en lo que es tronco y caña no hay tanto y también tiende a ir abajo, ¿sí? Ahora, entonces,
quedamos claros de que las reservas están principalmente en la raíz, ¿sí? Hay reservas en lo que es madera, tronco. Estos, lo importante es de que el nitrógeno o carbohidratos que haya en la madera que están dejando para producción, que están dejando de 2 o 3 yemas, o las guías que están dejando, esa es la primera reserva que se gasta, que se consume, es la más inmediata, es la rápida, porque está ahí enseguida. De tal manera que ahí importa mucho de qué tipo de madera tiene uno en cuanto a grosor, en cuanto a madurez, para qué tanta reserva se le está pasando a esa yema y a ese brote nuevo que va a empezar el crecimiento. Es el que está más disponible, pero entonces también, como hay menos cantidad, es también el que se agota más rápido, pero es el que da el primer brinco. Y posteriormente empieza la planta a jalar nitrógeno, carbohidratos de lo que es la raíz. Pero la primero que va a gastar es lo que está directamente en la madera. Pero insisto, no dura mucho, se agota pronto. Entonces hay una, de alguna manera, si vemos estas láminas aquí, en las primeras etapas de brotación hay una total dependencia de lo que haya de reservas, carbohidratos, o tanto carbohidratos como nitrógeno. Ahora, esa dependencia, ¿hasta cuándo empieza a quitarse y el brote a ser independiente un poquito? Cuando las primeras hojas empiezan cuando se llega a tener en el brote 6 a 8 hojas. Cuando el brote llega a 6 a 8 hojas, las hojas más basales ya son hojas que empiezan a trabajar tanto fotosíntesis para ella alimentarse y para empezarle a dar al resto del brote. Entonces ya empieza a trabajar a favor de, no nada más de consumo. Toda la primera etapa de brotación ahorita que estoy abriendo, eso es puro consumo, consumo, consumo. Las hojas nuevas que estén saliendo es nada más dame, 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 no aportan nada al resto del brote que siga creciendo. ¿Hasta cuándo empiezan a aportar? 6, 8 hojas. Entonces, quiere decir que todo ese primer periodo de 6 a 8 hojas es una dependencia 100% de lo que esté guardado a reservas en la madera y en lo que viene abajo en la raíz. Ahora, si ya está en este caso nitrógeno, que decimos que está guardado en la madera y que está guardado en el tronco, recordemos que en el caso del nitrógeno, el nitrógeno no está guardado ahorita ahí en la madera o en la raíz como nitrógeno, se guarda como un aminoácido, y este aminoácido es el que está ahorita ahí guardado. Entonces, como es aminoácido, el brote y la inflorescencia que ahorita viene saliendo no puede agarrarlo como aminoácido y usarlo directamente, lo tiene que descomponer. Entonces, la arginina es un aminoácido que tiene nitrógenos y tiene carbonos, etc. Pero entonces lo tiene que descomponer para que quede un compuesto que en realidad pueda ser usado como nitrógeno. Y en este caso, aquí tenemos el tema de la arginina, ¿sí? Y este es un esquema de cómo se descompone la arginina que está ahorita, ¿sí? Y la arginina que hay ahorita debe estar apareciendo en la madera, activándose en la madera una enzima que se llama arginasa, ¿sí? Y esta enzima es la que va a degradar a la arginina, ¿sí? Y se va a convertir en este compuesto, ¿sí? Se llama ornitina, y va a soltar urea. Entonces la arginina da ornitina y da urea. Y después tiene que aparecer otra enzima, ureasa, para que se forme amonia, y luego se venga a glutamina, y luego se venga a glutamato. El ácido glutámico, es un aminoácido. Este es el que se puede ir a hacer otros aminoácidos y hacer proteínas. Esto es lo que da crecimiento. No es nada de esto de lo que da crecimiento. Tiene que pasar todo esto para que llegue aquí y se exprese crecimiento como tal. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Uno es que esta se esté formando, que haya en la planta guardada también esta y haya temperaturas para hacer que active. Entonces puede haber toda la arginina que quieran ahí guardada como nitrógeno, como fuente de nitrógeno, pero si no hay la enzima activada por frío, por calor, entonces esto no funciona, no se echa a andar. Ahora, de aquí en adelante, aquí después hay otra enzima que también requiere calor, y aquí hay otra enzima que requiere calor. Entonces, si se fijan, calor tiene mucho que ver en que la arginina no es únicamente importante que haya la arginina, sino que pueda dar las reacciones para que se formen
eventualmente los aminoácidos, las proteínas para generar crecimiento. En esta condición que tenemos aquí, en esta reacción que vemos aquí, aquí lo crítico es que si hay frío o hay algunas deficiencias aparentemente nutricionales, entonces este proceso puede venir de arginina, ortinina, urea, y puede que no funcione la reasa, o puede que funcione lento, o puede que se venga aquí y se quede como amonio. Si esta enzima no se expresa, entonces empieza a acumular amonio, y si hay amonio hay problemas de inhibición, crecimiento o de toxicidad. Entonces es importante que esto siempre esté trabajando. En este proceso que tenemos aquí hay dos elementos claves en esto. Para que esta enzima trabaje requiere calor, pero requiere que haya ahorita guardado una buena cantidad de manganeso y fierro. Esta enzima requiere estos elementos para que esta enzima trabaje. Entonces una planta trae problemas ahorita de guardados estos elementos, esta no va a funcionar y por tanto se va a quedar en esto. Y se queda en esto, no vamos a llegar a esto y se compromete el crecimiento. Pues vean que no es nada más decir, ya tengo la arginina, ya se hizo, ya va a haber el nitrógeno disponible. No, requiere todo este proceso que tenemos aquí. Gracias. Ahí ya como comentamos ahorita que no necesariamente los agricultores tienen la idea de que si ellos cocinan con amonio, el amonio va a ser tóxico para la planta. Y si una planta tiene muchas reservas con nitratos, con el tipo fertilizante que sea, la planta está acumulando amonio, pero no necesariamente porque es tóxica de amonio, ¿verdad? O sea, sí quiero que hagan hincapié con eso, porque hay cierta resistencia a usar amonio para la planta, y no necesariamente el amonio está causando esa toxina o esa, sino que se refleja como una enfermedad tóxica. Pero si tú utilizas con nitrato, con amoníaco, con urea, con lo que sea, va a ser lo mismo. Todos van a terminar en amonio. Todos terminan en amonio. Cualquier fuente de nitrógeno que uno aplica va a terminar en amonio. El punto crítico es si ese amonio o amonia se va a poder convertir en esto. Cualquiera de ellos. O sea, aquí no hay ninguna distinción entre ellas. El proceso es el mismo. De cualquier fuente va a llegar a esto. Entonces tiene que darse este otro lugar para que no haya este tema de la acumulación. Ahora, esta misma arginina que estamos aquí, así como hay esta ruta para que se haga esto, puede una parte de la arginina, en vez de venirse para acá y hacer esto para crecimiento, venirse para acá. Y entonces aquí agarra otra ruta, ¿sí? Puede hacer esto que es una poliamina, es un tipo de hormona que en mucha cantidad es tóxica, y esto eventualmente se puede venir a hacer esta hormona, que es una espermina. Esta también tiene efectos crecimiento, pero entonces esto tiene que estar funcionando. Si se queda aquí la reacción, esto entonces lleva a esta situación. Entonces puede uno tener inhibición, crecimiento, precisamente considerando el tema nitrógeno por estas vías, ¿sí? Sea por exceso de que esto se acumule o bien que se acumule esto. Entonces, pero está claro de que tiene que haber reacciones. La arginina no es lo que hace el trabajo, sino que es nada más lo que está en medio y se tiene que descomponer para que pueda soltarse. Sí. No necesariamente, otra vez, no. Porque recuerden, de todas maneras, cualquier tipo de fertilizante que apliquen en el post cosecha, el año pasado, sí, eventualmente cualquier fuente que apliquen se va a hacer amonio. Y de amonia va a empezar a hacer estos pasos también. ¿Sí? Pero, claro, sí, pero si tú estás aplicando arginina, estás aplicando fertilizantes que
que se aplicamos en post cosecha. Va a estar aquí, lo aplicaste aquí, entonces la planta lo que va a hacer en post cosecha va a ser esto. Entonces una de las cosas que va a hacer principalmente va a ser esto, arginina. Va a ser la misma, no hay diferencia al final qué tipo de fertilizante utilizas en post cosecha. Va a ser amonia, va a ser nitrato, va a ser urea, va a llevar lo mismo eventualmente. Ahora, esta es la forma entonces de que la arginina puede llegar a convertirse en esto y eventualmente estar actuando en el crecimiento. Ahora, cuando uno habla de los nitrógenos en relación a que ya van a estar disponibles como tal y se van a mover dentro del tejido, esta es una representación que se propuso y después ya está totalmente comprobada, donde en principio se dice que la raíz es la que provee una buena parte de la cantidad de reserva para el crecimiento. Hay una transformación, decíamos ahorita, de ser un nitrógeno orgánico, o sea, un fertilizante, a ser un orgánico, un aminoácido. Se tiene que transformar en fertilizante, es forzoso eso. Hay una temperatura como requisito. Ahora, ¿qué es lo que se conoce en términos de cómo se mueve el nitrógeno que ahorita va a estar empezando a querer estar disponible? En esta etapa ahorita, si vemos aquí desde el suelo, raíz, tronco, brotes, la hoja y eventualmente los racimos, pero vemos que en rotación lo que estuviera poniendo ahorita no de fertilizante, con la bajísima actividad que hay de raíz y de posibilidades de absorción ahorita de nutrientes abajo, el flujo obviamente es ascendente desde la raíz hacia arriba, pero vean que en esta etapa está subiendo nitrógeno fertilizante que se está transformando de fertilizante a aminoácido. Fertilizante aminoácido para hacer un fertilizante, un nitrógeno orgánico. Pero vean que las grandes flechas aquí ahorita están siendo de las reservas, no está siendo del suelo. Están siendo las reservas y estas son las que están subiendo. Y ahí van hacia arriba. Pero vemos si vamos a floración, ¿qué pasa? Y entonces ya las reservas ya prácticamente se agotaron muchas, y ahorita está haciendo de dar y de recibir reservas, los tejidos que van a guardar. Pero vean cómo ya el flujo de nitrógenos en las fertilizaciones, las flechas son más oscuras, hay más flujo ahora en esa etapa comparado con esto. Pero vean que la parte de lo que es reservas, las que sigue habiendo todavía siguen fuertes, pero ya vean que aquí empieza a haber flujos hacia arriba, hacia abajo. En realidad, aquí lo importante es de que el nitrógeno que hay se está moviendo. No es nada más el que está en el brote que se va a usar. El que está en la raíz va a subir. Va a subir y se va a ir transformando poco a poco. De ser fertilizante, porque se vaya fertilizando y agarrando, a ser lo que serían, lo que ahorita hablábamos, que sean los aminoácidos. Bueno, la que está guardada aquí pues es arginina, que entra, y una vez que entra acá en la planta o que empieza a moverse dentro de la planta, la reserva, como arginina va a formarse a aminoácidos. Y eventualmente esto es lo que da crecimiento. Pero los flujos son diferentes y en qué tanto se mete o entra acá, en cada parte, la parte del fertilizante, ahorita es muy bajo, es mucho más fuerte en la medida que va avanzando. Y es básicamente nada más por la actividad de la raíz que hay o que no haya en este momento. Ahora, esto es la parte nitrógeno. El nitrógeno de alguna manera creo yo que es más fácil considerarla de poderla manejar. ¿Por qué? Porque yo puedo subir la fertilización, bajarla, en esta etapa, en esta otra etapa, puedo jugar mejor con la fertilización para jugar al tema del nitrógeno guardado. Sin embargo, cuando hablo de los carbohidratos, esta es una situación muy diferente, porque el uso de los carbohidratos, los azúcares se van a usar, están guardados ahorita, están guardados en la planta.
se van a usar para energía o como energía. Se utilizan como fuente de carbono, ahorita vamos a ver de qué se trata esto, y también se utiliza como fuente para hacer otros compuestos. Entonces, carbohidratos tienen diferentes funciones. Aquí se observa cómo viene el uso de carbohidratos en esta etapa. Esto es un brote, y aquí lo que está en oscuro, eso es contenido de almidón, se expresa como contenido de almidón. Pues aquí vemos en rotación, está apenas empezando el brote, ¿sí? Como está con mucho almidón, y vemos cómo va avanzando el desarrollo del brote, y eventualmente viene un desgaste progresivo de almidón, más desgaste, más desgaste. Ya cuando un brote está muy avanzado, ya prácticamente no hay almidón, se lo acabó. Entonces, todo este almidón que se está gastando en estas primeras etapas, lo está utilizando para hacer hojas nuevas, crecimiento de tallo, para la actividad en la punta del brote, pero también vamos a ver para la formación de flores y para el crecimiento de la inflorescencia. En realidad, este tema de los carbohidratos que están ahorita guardados van a estar trabajando o requiriéndose para todos estos procesos. De tal manera que tiene que haber una buena cantidad ahorita guardada ahí, que junto con lo que decíamos ahorita, nitrógeno, entonces está siendo un componente importante para todo ese primer desarrollo. Cuando decimos que carbono se utiliza para formar compuestos, básicamente el principal carbohidrato ahorita guardado en la madera es almidón, no es un azúcar, glucosa o fructosa que usamos en la cocina, es almidón, y ese almidón se tiene que descomponer a glucosa. Pero cuando ya está como glucosa, como un azúcar, vean que una característica es que tiene muchos carbonos. Alguien diría, sí, tiene muchos hidrógenos, oxígenos también. El tema está en que una molécula de estas, el hidrógeno y el oxígeno, la planta lo puede agarrar del aire, pero no puede agarrar carbono. Carbono lo tiene que fabricar. Y la fábrica fue la post cosecha, fotosíntesis. Entonces, si eso no estuvo adecuadamente trabajando en la planta, en post cosecha, qué sé yo, no logra meter y guardar suficientes carbonos. Insisto, el hidrógeno, el oxígeno no es problema. Pero ya ahorita, si ahorita ya se empieza a descomponer en el brote el almidón a azúcar, ahora lo que va a hacer la planta es agarrar estos azúcares, estos carbonos que están aquí, para hacer aminoácidos, para hacer lípidos, para hacer vitaminas, para hacer hormonas, para hacer celulosa para la pared celular. Estos carbonos es el almacén para la estructura de muchos otros compuestos que requiere la planta. Entonces, carbono se considera que el elemento base del esqueleto químico, y ese viene de las azúcares. Y en este momento está viniendo del almidón que está guardado. Entonces, es la importancia de por qué, si hay suficiente almidón para que se componga azúcares, podrá haber entonces fuentes, una gran cantidad de fuentes de carbono disponibles cuando esto se descomponga para hacer muchos otros compuestos. Si no hay esto, entonces estos se van a ver comprometidos y no se van a poder formar. Y si esto no se forma, junto con otros tantos compuestos, el crecimiento se va a comprometer. Entonces, aquí es la importancia de estos compuestos, insisto, la parte de nitrógeno y la parte de carbono. Ahora, este tema nada más final, en lo que es el almidón. Vean que el almidón que está aquí, en realidad el almidón que está ahorita en la planta, decimos se va a hacer glucosa, azúcar, zona, que le llamamos ahorita. Pero vean que esta glucosa tiene que ver en hacer pared celular, en hacer azúcar, que este azúcar se puede volver a hacer almidón. Eso es importante en esta particular. Pero esta glucosa, que se vino del almidón, se puede retransformar en otro tipo de glucosa. Y esta va a esta vía química. Ojo, esto es importante para eventualmente hacer los ADNs y los ARNs y demás. Entonces, si no hay esto, no habría dirección celular.
y eventualmente se hace esta otra, que esta también tiene que ver en la parte de respiración. Entonces vemos que las glucosas y azúcares que están aquí están metidos en muchas partes del metabolismo de la planta. Entonces siempre el almidón va a ser ahorita un componente muy crítico para poder hacer estos compuestos, para que pueda darse estas entre muchas otras reacciones. Esta es nada más una parte muy básica de lo que es en donde están involucrados los almidones y el azúcar. Sin embargo, cuando estoy hablando de nitrógeno, estoy hablando de carbohidratos por separados, resulta que hay una liga entre ellos. No trabajan por separado. ¿En qué sentido hay una liga? Uno aplicó el fertilizante, se transformó en amonia, de ahí se hizo glutamato, se hizo glutamina, y así se hacen los aminoácidos. Y si hacen los aminoácidos, se hace proteína. Si hay proteína, hay ácidos nucleicos, hay enzimas trabajando. El azúcar es necesario por los carbonos para que se formen las proteínas, o sea, los aminoácidos. Si no hubiera esto, no se puede formar esto. Entonces vemos que este está actuando para esto, pero este está haciendo la fuente para que esto pueda tener carbonos. Todas estas moléculas pueden tener carbonos. Sin embargo, hay otra función muy importante de lo que son los azúcares. Los azúcares que vienen ya sea que están ahorita guardados o el año pasado que estaban haciéndose durante la fotosíntesis. Estos son diferentes tipos de azúcares o derivados de azúcares. Y vean cómo de estos derivados de azúcares, todos ellos son derivados de azúcares, se forman o dan lugar a los carbonos que se requieren para hacer estos aminoácidos, o este aminoácido, o estos. O sea, como que los carbonos que da el azúcar y que estuvieran en vienen para acá, los de este vienen para acá, los de este vienen para acá. Hay una especificidad, no es que todos los carbonos se van a todos lados, sino que tienen que ser ciertos compuestos y esos son los que van a dar carbonos para hacer o carbonos para dar o este aminoácidos. Y aquí se forma la relación directa entonces entre los carbonos que están siendo utilizados o formados aquí en relación a qué tipo de aminoácidos se va a formar. Y este es un punto importante nada más porque resaltar dentro del tema de aminoácidos, porque en estas épocas uno tiene en sus programas en términos generales y está más generalizado ahora el tema de usar aminoácidos, tratando pues de proveer a la planta de lo que en vez de que la planta lo haga o ayudarle a la planta a que haya más aminoácidos disponibles. Y eso es una buena estrategia. Sin embargo, algo que tenemos que considerar es que en este caso nada más, si sale como ejemplo, hay muchos casos, por ejemplo, este de aquí, esta es una glutamina, y esto es lo que pasa en la planta. Vean que la glutamina en la planta se puede transformar a glicina con mucha facilidad y se puede transformar en angiolina o en prolina. Entonces cuando uno aplica glutámico, no necesariamente lo que apliqué va a funcionar como glutámico en la planta, sino que se puede transformar en esta o se puede transformar en esta. Este está peor. Si yo aplico aspartico, que es un aminoácido, se puede transformar en 4, en 5 aminoácidos. Entonces yo meto aspartico y no hay una dirección, ojo, de que diga, yo soy aspartico, entonces me voy a funcionar como aspartico, sino que entra y como tiene la posibilidad de transformarse en 5, entonces dice, ok, aquí tengo 5 caminos, ¿a cuál me voy? Pues se va a ir a donde hay algo de más demanda o poco menos demanda, y se va a repartir. De tal manera que como aspartico no necesariamente es que va a funcionar. Entonces, esto viene principalmente pues el hecho de que cuando aplicamos aminoácidos tenemos que tener en cuenta que se están componiendo otros aminoácidos a partir de que aplicamos. Entonces, a veces no necesariamente vamos a tener en algunas situaciones las respuestas que estamos buscando, depende del tipo de aminoácido que usemos o la mezcla de aminoácidos que usemos. Y esto es por esta situación que hay. Este cruce, y aquí no se acaban las flechas, de hecho si uno siguiera aquí hay más flechas. Pero son nocivos esos. No, todo es natural, totalmente. No, pero prolina, no, todos son buenas.
todos son buenos. Todos los aminoácidos son buenos. Lo único que pasa es, cuando a veces uno piensa que algunos aminoácidos suben, cuando hay sequía, la planta responde subiendo este aminoácido, prolina. Y hay sequía, una planta, un tejido, y lo primero que uno ve en aminoácidos es sube prolina. Nada más sube prolina, no sube ninguno de los otros. Y lo único que, bueno, de las diferentes cosas que se han encontrado es que prolina ayuda al tema hídrico celular, principalmente las paredes celulares. Y parece que ahí está su función, porque la planta es un esquema de responder la planta, a decir, ve que hay sequía, entonces abre la llave para hacer prolina para que cuide un poco la célula, la parte hídrica. Pero el que haya alta prolina no es malo, y lo va a ver cuando haya sequía. Entonces hay aminoácidos que tienen funciones así muy específicas, ¿sí? Hay algo también de prolina cuando hay frío. Entonces pero es un tema muy aparte de todo el tema porque los aminoácidos todos son buenos, o sea, no hay aminoácido malo, y excesos o altos aminoácidos tampoco son malos. La planta los va a hacer y los va a degradar y punto. ¿Sí? Lo más que puede pasar si yo me paso en la aplicación de aminoácidos es que pues no se van a usar en lo que yo quería, ¿sí? Y la planta los va a usar para otras cosas totalmente diferentes. Entonces es el esquema que funciona. Pero entonces quedamos claros que hay una relación entre ese nitrógeno que está guardado y ese carbohidrato que está guardado. Entonces tenemos que tener en cuenta nuevamente, ahorita las plantas van a requerir usar el carbono que está guardado, el carbohidrato y el nitrógeno. Esto es la parte ahorita importante que tiene uno que tener claro. Y de tal manera que entonces depende de lo que haya guardado, o lo que uno vea que estuviera guardado, es como debería uno de considerar su eventual manejo de aquí para adelante. ¿Y a qué me refiero? Si decimos que la mayor cantidad de la reserva está en la raíz, entonces un tema que tenemos que ver es, por un lado, estamos claros que hay reserva en la madera, pero entonces depende del tipo de madera que uno vea, ya me puede estar diciendo cómo viene la planta, o cómo viene esa planta en particular. Un brote muy delgado prácticamente está diciendo no trae reservas, hay muy poca reserva. Un brote más grueso, diría uno, trae reservas. Ojo, un brote demasiado grueso está desequilibrada las reservas. Un brote demasiado grueso, su condición casi seguro, ¿sí?, es que va a traer mucho nitrógeno, poco carbohidrato. ¿Qué pasó ahí? Exceso de nitrógeno. Y si trae mucho nitrógeno y poco carbohidrato, no necesariamente es que va a brotar muy rápido, porque puede traer nitrógeno en todo el proceso que requerimos, pero si no trae mucho carbohidrato, entonces no hay energía, no hay carbonos. Entonces la expresión de crecimiento puede ser, a lo mejor una yema si salga muy fuerte, pero otra no, y empieza a brotar disparejo. Entonces no necesariamente el que sea demasiado grueso es lo mejor, tiene que haber un equilibrio. Estas de acá están a la inversa, estas seguramente traen mucho carbohidrato, muchas reservas suyas y un poquito nitrógeno. Ni uno ni otro extremo es el bueno. Entonces quiero uno un balance de ambos componentes de reservas. Y esto es lo que me puede decir viendo la madera, si traigo o no trae reserva, ¿sí?, adecuada o balance adecuado. Sin embargo, recuerden, aquí está, y esta es la primera que se va a usar, ¿sí?, pero esta se acaba rápido porque es poca. La mayor cantidad está en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Es en este momento, o antes de este momento, haber hecho diagnóstico de raíces. De tal forma que si yo encuentro situaciones donde traigo muy poca raíz, ya me está dando una alerta de que mi planta va a tener problemas o puede tener problemas. ¿Por qué? Porque se va a acabar la reserva de esto, lo que hay aquí en la madera, y
y después no va a haber cómo jalar esto de acá abajo. ¿Por qué? Porque no hay de dónde. Entonces, si yo tengo una situación de estas, tengo que definir bien o tener más claro entonces como diagnóstico, comparando esto o viendo esto, más viendo esto, y tomar una decisión, okay, cuánto tengo de reserva, cuándo puede traer de reserva la planta y qué potencia entonces trae para el nuevo crecimiento. Ahí están muchas cosas. Para en función de esto tomar decisiones de qué es lo que debo hacer de manera inmediata en los próximos días que vienen. Depende de lo que uno vea, estas serían algunas consideraciones que uno tuviera que tomar. Si uno está ahorita en las prácticas que vienen, y traigo las diferentes prácticas, y aquí nomás estoy poniendo algunas, no son todas, nada más, y es un comentario, no es la regla, porque habría que ver los niveles que hay de carbohidratos o qué tipo de madera exactamente hay, que sí. Pero si yo tengo estas prácticas aquí, y ahora yo traigo y veo, digo, ya esta raíz está bien, se ve bien, esta madera está bien, o sea, se ve normal todo. Y yo tengo un plan de manejo convencional. Si yo encuentro esto, yo digo, mi experiencia me dice que entonces este es mi manejo que traigo bien y lo voy a seguir de aquí en adelante. Pero si yo encuentro una situación, problema, raíz, poca raíz, mala raíz, puedo traer raíz, pero trae muchos nemátodos, el brote está delgado o está demasiado grueso, etcétera, traigo desequilibrios, tengo que empezar a pensar entonces cómo voy a manejar estas prácticas y tengo que cambiarlas porque la condición de mi planta está diferente a lo que es una situación convencional, normal. Si considero nada más el tema riego y yo no trajera raíces, debería de repensar cómo voy a manejar mi riego en mis primeras etapas. Porque si yo meto la misma cantidad de agua que estoy metiendo en un sistema convencional o en una práctica convencional y no hay raíces, ¿qué empiezo a hacer? Entonces el suelo se va a ir quedando más saturado, porque no hay quien agarre raíz, que agarre agua más adelante. Y si ese suelo se va quedando saturado, entonces empiezo a generar condiciones de asfixia, voy a ir perjudicando más las pocas raíces que hay. Entonces al rato se me revierte el asunto y se me puede poner más grave el tema de cada vez voy a tener menos raíces, que eventualmente eso me va a poder perjudicar inclusive el resto del año, inclusive el año siguiente. Entonces tengo que visualizar de que si no traigo raíces, mi sistema de riego tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no hay quien tome agua. Y estar checando eso para que llegado el momento pueda yo ir ajustando eso. El mismo tema con fertilización. No tengo raíces y sigo fertilizando como si eso estuviera al 100 de raíces. Entonces, ¿qué pasa? No se van a poder tomar esos nutrientes, se van a empezar a convertir en sales y va a empezar a afectar raíces de esas sales. Entonces, esta situación, nada más tomando estas dos consideraciones, vemos que abajo hay que trabajarle o estarle cuidando esa parte. Ahora, si yo voy en una situación arriba y no traigo raíces o traigo una situación de pocas reservas, entonces, y voy a tener que cuidar el tema de mi fertilización, de no fertilizar en exceso abajo porque no hay cómo se agarre, ¿cómo voy a surtirle o cómo se va a alimentar lo de arriba? Forzosamente tengo que mover mi esquema de fertilización foliar y ser más agresivo foliarmente. Y ahí sí sé que se está dando X cantidad de nutrientes que estén requiriendo desde las primeras etapas. No es muchas cantidades, pero se requieren. Pero si no hay reservas, pues no va a haber de dónde se agarren. Entonces, esto es importante de ir modificando en cada una de las prácticas un ajuste en lo que estamos haciendo. Y mi sugerencia y comentario es, siempre que yo encuentro mala cantidad o desorden en el tema de reservas que yo no puedo detectar, insisto, visualmente, dónde es raíz, tengo que pensar en un esquema más agresivo de manejo en las primeras semanas a lo que hago convencionalmente, pero agresivo principalmente arriba, ¿sí? Y abajo estar cuidando este tema de no echar a perder más las pocas raíces que uno trae, básicamente. Y en lo demás sería algo equivalente, ¿no? Hay que jugarle dependiendo mucho, y esto también es algo que varía por el tipo de suelo, por la condición que uno traiga abajo, por los antecedentes, fertilizaciones, etcétera, que uno traiga, que eso va a tener que ir saliendo. Pero lo que básicamente quiero hacer notar es,
hay que trabajar más intensamente, con más precisión, en situaciones de baja reserva que uno trae detectado. Y ojo, eso no necesariamente que vaya a ser parejo para todo lo que uno tiene. Habrá otros que requieran más, habrá otros que requieran menos, habrá otros que no requieran. ¿Cómo lo voy a decidir? Ahora, hay un tema que se asocia mucho a todo este tema de rotación, ¿sí? Que es el tema de las bajas temperaturas. No las heladas, las bajas temperaturas. En realidad aquí ya, bueno, si todo sigue ahorita bien aquí, pues ya ahí va para adelante. Pero en otros ciclos, y a Hermosillo hace 2 semanas, los que estaban muy adelantados estuvieron en esa fase de temperaturas bajas mientras estaban queriendo brotar. Esto genera un tema de estrés que llamamos de los estreses abióticos, y es un estrés abiótico por temperatura. Este estrés se va expresando más fuerte a temperaturas abajo de 10 grados. Y así como nosotros tenemos estrés, pues las plantas también tienen estrés, y es estrés abiótico del clima o cualquier cosa externa, ¿sí? Los estreses abióticos. En este caso de la rotación y el crecimiento inicial, la temperatura baja es uno de los más importantes que uno tiene que estar pendientes. Hay años que sí, hay años que no, pero por ejemplo, las experiencias que tiene Perú en su zona del sur, con Nueva Ceneza, este asunto, por ejemplo, en particular, es de siempre. Ellos brotan y está frío, y las rotaciones tienen mucho problema, ya, ¿no? Han lidiado con el problema. Pero este asunto del estrés abiótico, cuando se presenta, tiene que tomarlo en cuenta dentro de todo el tema del manejo que nos está haciendo y saber más o menos de qué está pasando. Cuando hay un estrés abiótico, estamos hablando que las temperaturas se mantengan bajas. Insisto, no que se mantenga baja la temperatura. Eso por lo generalmente uno ve que las plantas se detienen, no crecen. ¿Y qué pasa dentro de la planta? Hay 2 grandes efectos. Las temperaturas bajas pueden afectar cierto metabolismo de la planta o pueden afectar estructuras de las células, ¿sí? Y hay muchos datos en esto. Por ejemplo, hay una muy importante por el estrés de temperatura baja. La pared celular, la membrana celular, se empieza a degradar. Entonces lo que empieza a hacer la célula empieza a perder compuestos, se empiezan a filtrar hacia afuera. Entonces la célula ya queda un poco atacada con eso, ¿sí? También el misma temperatura afecta diferentes compuestos de la célula. Si hay hojas, pues la fotosíntesis es menos eficiente, la respiración es menos eficiente, etc. Todo esto se afecta, ¿sí? Pero hay otro punto muy importante, que es esto. Cuando hay temperatura baja muy consistente, se forman ciertos compuestos. Esto es un término que si leen o escuchan de estreses, van a siempre escuchar los compuestos ROS y los ROS, y que se forman los ROS, y los ROS son los que hacen el daño. Los ROS son una serie de compuestos oxidantes. Cuando se forman esos compuestos, se empiezan a oxidar diferentes partes de la célula y empieza la degradación de la célula. Temperaturas, sales, metales pesados, ataque de plagas, enfermedades, todo lo que sea estrés, una planta va a hacer compuestos ROS y con la consecuente daño que genera. Este es un tema muy difícil porque, bueno, al final de cuentas es el clima y es la temperatura. ¿Qué se puede hacer? Uno de los puntos en frutales que se tiene más información es plantas que traigan buena cantidad de reservas resienten menos el estrés, temperatura, esos son. Pero ¿qué puedo hacer adicional a eso? Y aquí hay 2 avenidas que pueden manejarse o que se sabe que se manejan y hay respuestas. Si a mí ahorita me dijera el pronóstico, el lunes va a haber frío, 2-3 días. Casi me está diciendo va a haber estrés abiótico, temperatura. Puedo tener todo esto. ¿Cómo puedo defender a la planta ante eso? De las diferentes cosas que hay
de formación, y algunos están disponibles comerciales y otros no, es que cualquiera de estos compuestos pueden depender al tejido, a la célula, a la planta del estrés abiótico. Todos ellos son efectivos contra temperatura baja. Pero esto es, si me están diciendo que el lunes va a bajar la temperatura, yo aplico el sábado o el domingo. Este es un efecto antiestrés. Va contra la causa del estrés. Ahora, si ya llegó el estrés, y el estrés dura 2-3 días, y era lo que yo comentaba ahorita, eso quiere decir que está detenido todo. No hay actividad enzimática, etc. Curiosamente no hay actividad enzimática buena, pero sí hay actividad enzimática mala. Y se expresan los dos y empiezan a hacer daño. Esto, cualquiera de esos compuestos, insisto, está demostrado, confirmado que sí pueden hacer el efecto antiestrés contra ROS. Y esto es algo equivalente a algo que se habla mucho ahorita ya en general, de la resistencia inducida a través de ciertos compuestos químicos en cuanto a enfermedades. Y hay varios compuestos, ahorita varios en el mercado contra enfermedades, más que contra enfermedades, es contra un compuesto que genera resistencia inducida, le da más resistencia a la planta, como si fuera una vacuna, entre comillas. Entonces este es más o menos como si fuera una vacuna contra frío. Ahora, el punto y el problema es que su efecto dura 6 días aprox. No dura mucho tiempo. Entonces si uno tiene muchos días de frío, entonces tenían que estar volviendo a picar. Pero son muy efectivos, insisto, contra la causa de ese estrés. Ahora, hay el otro grupo de efectos. Ya se dio el estrés, ya pasó la temperatura fría y se empieza a recuperar entonces la planta para reiniciar crecimiento. ¿Cómo puedo ayudar a que salga más rápido en esa recuperación? Aquí es donde hablamos de antiestrés, pero aquí es el efecto. Aquí voy a aplicar contra, ya le hizo el efecto, ya le hizo el daño, ya hizo lo que ya sirve. ¿Cómo le puedo ayudar a que salga más rápido de eso? Y aquí es donde entro al tema de que uno puede aplicar los estimulantes que hay en el mercado, funcionan para eso. Ayudan, unos más, otros menos. Nutrientes, diferentes nutrientes, fertilizantes foliares van a ayudar también a eso, y también lo que son ciertas hormonas también pueden trabajar. Sin embargo, esto es, insisto, es cuando ya pasó el estrés. Algo que es importante es que a veces trabajamos con estos para esto. No funciona. Estos no tienen la capacidad de bloquear las causas del estrés. Ayudan en sacar de los efectos del estrés. Y tiene uno que diferenciar bien en un momento dado. Desafortunadamente en este tipo de compuestos pues sí hay abscísico, pero no se puede usar. Ácido ascórbico, pues es la vitamina C, no es tan consistente como estas hormonas. Este también ya está en el mercado, pero también está arriba, y estos otros no están en el mercado. Bueno, la sinonina en China la venden mucho, pero también son caros todos ellos. Pero a lo que voy es, más que nada es diferenciar pues de que estando aquí, antes de que venga el estrés, estos son efectivos, estos son más orientados hacia ayudar a la planta a que una vez que pasó el estrés pueda la planta recuperarse más rápido, básicamente. Y eso tiene mucho que ver entonces con las respuestas de crecimiento, cuando, insisto, en las condiciones de frío. Sin embargo, hay un tema que también se está dando, obviamente muy claro en esta etapa, porque se va dando en esta etapa rotación hacia adelante, que es el desarrollo de la inflorescencia. Ya brotó, ahí va el brote, qué sé yo, y durante las diferentes etapas que van ocurriendo el desarrollo del brote, hay diferentes etapas o diferentes situaciones que se están dando. En todo este proceso de aquí, etapa de aquí, se está definiendo la estructura del raquis de la inflorescencia y se están formando las flores en esta etapa de aquí. Y
Ya cuando está en esta etapa de acá, ahora ya no se está definiendo la estructura del raquis de la inflorescencia, ahora está viendo el crecimiento del raquis de los hombros, continúa la floración, la formación de las flores y empiezan a formarse los órganos sexuales de la flor. Esto ocurre en esta etapa. Pues hasta floración hay eventos muy importantes que van a ir definiendo lo que es la cosecha del 17, bueno, para la cosecha del 16. Y ya más adelante sigue habiendo el crecimiento de todas las diferentes partes de la inflorescencia. Las inflorescencias que están saliendo ahorita o que van a saliendo ahorita, recuerden, vienen del año pasado. El año pasado fue cuando se formaron, punto. Y esto entonces, ¿cuántas inflorescencias van a aparecer ahorita? Eso lo definieron el año pasado. Bien o mal, pero el año pasado se definieron. Y estas, bueno, ya están ahorita puestas a lo que viene. Y ahorita ya traen una determinada estructura, un determinado tamaño, una determinada cantidad de hombros, e inclusive ya traen más o menos definida la cantidad de flores que van a poder sacar. ¿Sí? Este desarrollo de inflorescencias, que va a empezar en esta etapa, que viene en esta etapa, continúa y continúa, toda esta primera etapa inicial es básicamente crecimiento de toda la que es la inflorescencia a base de multiplicación de células. Es que mucha multiplicación de células, toda esa etapa temprana, mucha multiplicación de células. En la medida que va apareciendo más y que uno está viendo un poco más en la inflorescencia, entonces aquí ya se empieza a dar una mezcla de división, alargamiento de toda la estructura de células. Y ya después viene una etapa de puro alargamiento. Entonces hay dos fases muy diferentes, división y mucho alargamiento con una etapa intermedia. Si esto hablamos que es crecimiento, y crecimiento está definido por estos dos procesos, estas son las hormonas que van a entrar de manera muy importante en esta etapa, y estas son las que van a estar entrando en esta etapa. Pero obviamente, para que esto se dé, no solamente es una cuestión hormonal, sino tiene que ver obviamente todo esto, ¿sí? Y todo esto, pues recuerden, aquí está el tema de aminoácidos, que viene el tema de la parte del nitrógeno, los azúcares, que son los carbohidratos guardados, y todo esto que también está guardado. Obviamente requiere agua, requiere temperatura. Pero entonces vemos que el proceso está ocurriendo diferentes consideraciones ahí de lo que es la parte de multiplicación de células o alargamiento de las células con los diferentes componentes. En todo este crecimiento de la inflorescencia, obviamente que va la inflorescencia junto con las hojas y el desarrollo de la guía. Y ahí hay un punto importante en relación a que las hojas que van saliendo, pues cada hoja, y lo decíamos anteriormente, cada hoja de inicio, las hojas son totalmente dependientes de las reservas. Y llega un momento donde ya se independizan, ¿no? Y empiezan ellas a formar más fotosíntesis de la que necesitan y empiezan a transportarla. Entonces, al inicio, cuando ya los brotes van creciendo y las hojas ya empiezan a tener un determinado tamaño para ser independientes, empiezan entonces las hojas a dar sus alimentos que están procesando hacia arriba. Y esa tiende a ser la tendencia en esta etapa. De tal manera que una parte de la alimentación que está recibiendo esta inflorescencia es las reservas, pero llega el momento en donde estas hojas también ya van a empezar a trabajar y van a empezar también a darle alimento a la inflorescencia. Y esto es a través de esto. Pero a medida que esto avanza, y ya el brote está más grande, entonces resulta que quien alimenta a la inflorescencia es este grupo de hojas. Y ya las hojas más de casi la mitad del brote hacia adelante, estas hojas van a estar trabajando para el ápice. Entonces vemos que hay una dependencia de este tipo de hojas aquí, o esta cantidad de hojas cercanas al racimo, para que este racimo esté recibiendo todos los productos de fotosíntesis, azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, todo lo que quieras. ¿Sí? Esto que viene, y esto es muy importante, en la medida que esto está, entonces en las primeras etapas está dependiendo de las selvas, pero también va a ir dependiendo de las hojas, cuando las hojas empiecen a dar. Aquí la parte más que yo considero es el tema de la práctica de defoliación basal que se hace, ¿sí? En donde, ojo, si se hace muy temprano, excesivamente temprano, estamos quitando entonces fuentes
futuras que van a estar ayudando a alimentar a la inflorescencia y al brote. Entonces, aquí esto, la medida que sea muy temprano, estamos comprometiendo la alimentación de esto. Y lo estamos entonces haciendo más dependiente nada más de las reservas a que se vayan agotando. Cuando podrá haber, o debería ser mejor, de que esto estuviera agotando reservas, pero en la medida que estas ya pueden aportar, que empiecen a aportar. Obviamente que llega un momento donde sí es necesario, es conveniente por la práctica que todos queremos, etcétera, de hacer una eliminación basal de hojas. Pero el punto es no hacerla muy temprano, porque entonces, insisto, comprometemos ese aporte que hacen las hojas más basales. Ahora, la estructura como tal, decimos, ya viene, ya está creciendo de manera natural, qué sé yo. Y el punto aquí es, si estoy viendo que mis inflorescencias vienen débiles, no vienen bien estructuradas, etcétera, ¿puedo ayudarles? ¿Puedo hacer algo por esas estructuras? Hay las diferentes evidencias aquí en diferentes partes que se ha trabajado, de que las estructuras pueden modificarse, ¿sí? O sea, pueden hacerse más vigorosas, ¿sí? Que entonces puede uno tener mejores o llegar a floración con mejores estructuras. Esto se ha logrado principalmente con las aplicaciones del CPPU, que han sido la herramienta más usada. Algunos se van a otro tipo de hormonas, que ahorita voy a mencionar, con diferentes niveles de éxito o de riesgos, qué sé yo, ¿no? Pero aquí están además algunos datos de las transformaciones que se generan con aplicaciones muy tempranas. Esto es un requisito, tiene que ser aplicado muy temprano para poder hacer modificaciones de las estructuras. Esto, si fijan aquí, ya sea el diámetro del raquis o el peso de la inflorescencia, en función de las dosis comparado con testigo, está muy definido de que esto está funcionando. Esto es más una herramienta, ojo. Si yo encuentro lotes donde viene muy bien la madera, viene muy bien la inflorescencia, le pongo un interrogante, a lo mejor no aplico. ¿Sí? Donde yo encuentre problemas, irregularidades, inflorescencia, qué sé yo, debo de hacer prácticas para mejorar. Sí puedo hacer prácticas, pero tengo que hacer las etapas tempranas, no esperarme mucho, no esperarme más allá de las 10, 12 hojas, porque entonces los efectos hacia la estructura y inflorescencia ya no los voy a poder mejorar. Las puedo mejorar y ajustar desde que está el lote muy pequeño. ¿Sí? Más adelante es más complicado. Ahora, el otro proceso que está ocurriendo, este es el tercero que mencionaba, es el término de la formación de las flores. Las flores en esta etapa ahorita, ¿sí? Todas estas etapas de aquí, las flores todavía no están ahí. Están aquí, si uno abriera ahorita esto aquí, qué sé yo, lo que uno que va a ver va a ser unas esferitas chiquitas, que van a ser las otras flores. Pero las flores a partir de esta etapa en adelante es cuando se empiezan a formar, ¿sí? Y empiezan a formarse poco a poco, empiezan a formar los sépalos, los pétalos, los estámenes, hasta que llega a formar el pistillo. Y esto pues es todo un proceso que va ocurriendo hasta que llega a floración. Todo este proceso requiere todo esto. Todo este proceso es principalmente, básicamente, división celular. ¿Sí? Entonces se crece, todo este órgano que está ahí adentro, que sigue creciendo, es división celular. En toda esta etapa, principalmente. Entonces, y obviamente, esto es importante para el 2016. ¿Sí? Y esto, obviamente, pues entonces decimos, entran hormonas dentro de todo este proceso, además de todos los componentes otros que estamos mencionando. Ahora, siempre hay que estar hablando de qué calidad de flor traemos. Y a veces decimos, oye, qué bien se ve la inflorescencia que traigo aquí, qué sé yo. El punto es, traigo buena calidad de flor, que al final algo que voy a cosechar, ¿sí? Junto con toda la estructura de inflorescencia. Pero cuando hablamos de calidad de flor, tenemos que considerar qué es calidad de flor, partes florales completas, o sea, que traiga todas las partes, que los órganos estén funcionales. ¿Qué son los órganos funcionales? Los óvulos y las anteras, el polen, para que pueda haber una buena fecundación. Y la otra es el tamaño de los órganos, o sea, qué tan vigorosa, fuerte esté la flor como tal. Hay ciertos factores críticos que van a incidir en esto de lo que es la calidad de la flor.
De esto, ¿qué podemos influir? ¿Qué podemos regular? ¿Qué podemos ayudar en un momento dado? Es a través de la parte de ciertos manejos. Y esto de que podemos regularlo viene en principio siguiendo el concepto de cómo crece la flor. Aquí en estas etapas es cuando se está formando lo que es eventualmente la flor. Y esto es nada más es un dato que hay. Por ejemplo, aquí está flor abierta, en este momento de aquí. Y esto es el volumen ya del fruto, y esto es el volumen del ovario que estaba allá adentro, pereflor. Y vean cómo este ovario que está aquí, pues puede de un tamañito muy chiquito hasta que llegó a los 2 milímetros o 3 milímetros, depende de las variedades, o sea, con un X volumen. O sea que sí hubo un crecimiento. Sabemos que hay un crecimiento prefloral del fruto. Y este crecimiento hay documentado ahorita, división celular. Sí, aquí está este otro dato. Esto es aquí es floración, aquí es 30 días antes de floración. Y vemos cómo aquí está el número de células y cómo de 30 días antes de floración, este ovario que va a ser el futuro fruto está intenso en división celular. Entonces quiere decir que prefloralmente uno puede regular, empujar el tamaño de la flor. Así como quiero a veces empujar el tamaño de la inflorescencia, también puedo empujar el tamaño de la flor. Y el tamaño de la flor, y ahorita lo vamos a ver, puede tener una incidencia en lo que es el potencial tamaño del fruto. Aquí tenemos algunos datos de estos efectos de hormonas en relación a lo que es el diámetro o el tamaño del ovario, el futuro fruto. Y otra vez, el componente más importante que hay muchas evidencias y muchas cuestiones comerciales con ello es con CFP1, también aplicado de etapa joven, del ROT. Y ahí están los datos, las referencias que hay en relación a ese tipo de efectos. Y este es un poco ya anatómicamente el efecto como se ve. Estos son flores, ovarios a floración. Estos son no tratados, y aquí está la parte externa de la flor, aquí están las células, aquí están las células marcadas. Y aquí vean nada más, es tratado con la citocilina, y vean cómo aquí se ve más, o sea, está aquí más denso, no hay tanto espacio, lo cual indica que hay mayor cantidad de células. Y vemos aquí también, comparado esto con esto, la mayor intensidad que hay de número de células. Y además el otro efecto que se ve es el grosor de lo que es la parte externa, ¿no? De lo que es el ovario. Hay muchas evidencias anatómicas de esto, de los efectos que genera este tipo de tratamientos en los tamaños de los ovarios. Ahora, hay una relación del tamaño de ovario con tamaño de fruto, eventualmente, al final. Son datos del año pasado de Australia, de unos ensayos también, tomando el tamaño de la flor versus el tamaño de la fruta al final de la cosecha, ¿sí? En diferentes años, en donde se encuentran relaciones de a medida de más tamaño, más tamaño de ovario, más potencial de tamaño del fruto. Esto es en uvas, sin embargo, esto está reportado en muchos otros cultivos. Y en particular, hay muchos datos en hortalizas, en tomates, pepinos, chiles. Las primeras flores que salen de tomates y chiles, pepinos, tienen los ovarios más grandes. Y no circunstancialmente, pero es el efecto ahí. Los frutos más grandes que siempre se obtienen en este tipo de cultivos son los primeros que se cosechan. Y a medida que va avanzando la edad de la planta, los tamaños son más difíciles de alcanzar su óptimo. Y se ha encontrado que también los tamaños de los ovarios, a medida que la planta va siendo más adulta, son cada vez también más pequeños. Entonces hay una relación directa en eso. Y básicamente es porque a medida que yo traigo ovarios más grandes, pues desde aquí ya traigo un mayor número de células, que son las que después se van a multiplicar cuando el fruto esté creciendo, ¿no? Que es la siguiente etapa. Entonces sí hay una relación y uno puede
buscar entonces este tipo de apoyo de regulación en esta etapa que viene. Ahora, yo he estado hablando ahorita de hormonas y nada más quería hacer esta consideración en esta lámina, ¿sí? Cuando trato de distinguir, de hacer aplicaciones de hormonas, si yo hablo del quiberélico, en realidad no tengo mucho problema de decir hay que aplicar quiberélico, porque ahora tenemos una fuente de uso de quiberélico que es el 3. Hay la quiberina 4, la quiberina 7, que no son tan en los cultivos a veces, ¿sí? Pero esta no, si es una quiberina, es esto. Si hablamos de auxinas, aquí hay diferentes tipos, ¿sí? Diferentes moléculas, y unas son más potentes que otras. Entonces, si son de diferente potencia química, entonces obviamente que su uso tiene que ser diferente. ¿En qué sentido? En concentración. Las que sean muy fuertes, las voy a tener que manejar a dosis, a concentraciones bajas. Las que sean muy débiles, tengo que subirle mucho la concentración. En general, obviamente, con auxinas, está principalmente usando estas dos. Esta casi no se utiliza. Esta es nueva en el mercado, bueno, nueva relativamente. Esta auxina se está usando mucho en cítricos. Hay algo de datos en duraznos, en frutas de hueso, pero aplicadas en la tercera etapa de crecimiento. Estas hacen alargamiento celular. Yo no he visto nada en uvas, pero se utiliza mucho en cítrico, etc. Es un poco agresiva, pues daña un poco follaje, las concentraciones que se utilizan, pero es una herramienta posible en un momento dado para alargamiento celular. O sea, esa se aplica tarde, no se aplica temprano. Ahora, cuando hablamos de citosininas, esta es una situación diferente y similar también a lo que es auxina, ¿sí? Hay diferentes moléculas en el mercado, pero las diferentes moléculas tienen diferente octanaje o potencia química, de tal manera que si yo utilizo estas como fuente para generar un efecto citocinina, estas vale más que las use yo a 5.000, 10.000 partes por millón, 15.000 posiblemente, para tener efectos tipo citocinina. Y en la medida que empiezo a subir en potencia química, estoy hablando de tener que utilizar 4, 6 partes por millón o 1, 2 partes por millón. Entonces, si yo no le sigo el juego a esta tablita, puedo entonces decirle, no, si estoy aplicando citosininas, pero si estoy aplicando algo de muy baja potencia, y estoy aplicando 10 partes por millón, no voy a ver nada de efecto, porque no le estoy llegando a la cantidad que requiere el tejido o el evento. Entonces depende mucho en el tema de hormonas este concepto, ¿sí?, de qué tan potente es la molécula. Y en algunas hormonas hay mucho donde escoger, en otras no hay donde escoger, entonces aquí no se complica uno, ¿no? Pero es algo importante cuando uno está en el tema de las hormonas. El siguiente evento importante en flotación o post-flotación durante toda la etapa que vamos a estar ahorita hasta floración es la formación de las flores del 2000, la formación de inflorescencias del 2017. Esto se da de aquí a floración. Y en esto, de inicio, todo lo que esté viendo ahorita en el brote, todo lo que esté viendo uno de yemas axilares, todas son vegetativas. Todas son vegetativas. Si le llegara a rebrotar una, va a salir un rebrote, otro rebrote vegetativo. Hasta que llega más o menos el brote a 12 hojas, recibe una señal de cambio, una señal química. Entonces a esa yema vegetativa le dice, tú tienes la posibilidad de ser inflorescencia para el 2017. Y eso está dándose más o menos en esta etapa. Y después de esta etapa viene una segunda señal. Aquí es cuando está la primera señal. Y que estaba así, le sale un chichoncito aquí. Y le está diciendo, tú puedes ser inflorescencia para el 2017. Pasan como unos 20, 30 días y viene una segunda señal.
Y en esta segunda señal, ahora sí, este chichoncito que estaba acá se define, tú vas a hacer zarcilo o tú vas a hacer inflorescencia. Ahí se define. Y a partir de ahí, el que va a hacer inflorescencia empieza a hacer todo ese desarrollo. Entonces hay dos etapas muy críticas. Una, que se forme esto primero, y dos, que le den la señal adecuada para que sea inflorescencia. Y eso se está haciendo entre las 12 hojas, las 15 y 16 hojas. Entonces ahí se está definiendo mucho el número de inflorescencias de 2017. El número. Para esta situación de las inflorescencias, que este proceso va a continuar posteriormente para ir formándose toda la inflorescencia, hay factores que van a ser a favor o que van a ser en contra. ¿Sí? Para la señal 1, nada más de decirle, oye, tú puedes ser, eres candidato A, tú Yema eres candidata A. Estos son los compuestos o hormonas que se conocen que pueden incidir para la señal 1. Para la señal 2, de decirle, ahora sí, tú vas a hacer inflorescencia o vas a poder ser, o te quedas como zarcillo. ¿Sí? Estos son los componentes que van a incidir mucho en esa decisión. Ahora, incide, no sabemos qué es lo que controla realmente, de sí o si no. Lo único es que si hay esto, que sea positivo o negativo, pues va a haber la respuesta X, y es lo mismo en esto, pero algo más hay de señal que no se tiene claro todavía qué es. Y ya una vez después que se da la señal 2, ahora sí se van a empezar a formar las partes de la inflorescencia, y otra vez entran todos estos compuestos así. Ahora, si se fijan aquí, ¿cuál es el malo de la película? Giberélico. Entonces, exceso de giberélico o exceso de nitrógenos pueden reducir el número de inflorescencias para el 2017 significativamente. Y eso es algo entonces de cuidado, y hay unas especies mucho más sensibles que otras. Y obviamente que las variedades que les decimos que son sensibles a giberélico, que requieren un poquito de giberélico para tamaño, son equivalentes a que van a ser muy sensibles al tema de inducción y diferenciación para el ciclo siguiente. Pues todas las variedades que uno diga que tenga índices que sean sensibles, o sea, que requieran muy poquito giberélico para tamaño, acá también es muy delicado el tema. ¿Sí? Les puede hacer daño en el tema de que no haya inflorescencias para el ciclo siguiente. El crecimiento, pues ese ya está entre las diferentes hormonas o diferentes compuestos para ello. Finalmente, en el proceso de rotación a floración, está el tema de las raíces. Y hemos estado hablando del tema de las raíces desde el punto de vista de que ya están ahí ahorita o no están, son las reservas. Sin embargo, raíces ahorita, en esta etapa que viene, también son importantes entonces para lo que va a quedar de raíces para finales de año 2016, que van a ser las reservas del 2017. Entonces esas también se van a jugar un papel importante a partir de esta etapa. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de raíz malo? Si yo detecto y tengo una situación mal de raíces, tengo todos estos efectos. Puedo llegarme a tener todos esos efectos, que entonces los tengo que jugar dando más fertilización o aplicando más esto foliar, etcétera, ¿sí? A menos que haga una corrección del sistema de raíz deficiente. Y esos son nada más, pues obviamente, entre la parte de no hay reservas desde el inicio o no hay capacidad de absorción posteriormente, ni de agua, ni de nutrientes, etcétera, ¿sí? Para esto es importante tener claro cuándo crecen las raíces, ¿sí? Este es el caso de Hermosillo, y allá está mucho más definido que acá. Ahorita voy a hacer la mención. Aquí está lo que es el brote vegetativo, aquí está la raíz. Uvas es de los pocos cultivos frutales que las raíces empiezan a crecer después de la brotación. Si uno habla de duraznos, manzanas, peras, kiwis, cereza, etcétera, casi todos ellos son antes de la brotación. Y uvas es de los cultivos que es post-brotación. Y puede andar entre los 20, 30 días después de la brotación que empieza la dinámica de raíz.
uno empieza ya expresada, ¿sí? A veces uno puede ver un poquito de raíz expresivo, pero nada más es los intentos de querer salir. Sin embargo, que uno ya se expresó, ahí viene el desarrollo radicular, normalmente son los 20, 30 días. Hemos encontrado años en donde pasan 40, 50 días y no salen. Y ahí hay una serie de consideraciones del suelo, de la planta, de las reservas, de varias cuestiones. Sin embargo, esto es lo clásico que en Hermosillo tenemos detectado de hace varios años. Aquí está el brote, aquí la raíz, 20, 30 días antes después de la brotación. Puede haber un flujo interesante, importante, hasta que llega la floración, o cercano a la floración. Después de ahí baja, tiende a bajar, ya no continúa, no es que se detenga, sigue habiendo, pero ya es mucha menor intensidad de raíces. Y después de la cosecha retoma otra vez la actividad de crecimiento muy activa, ¿no? Pues, y esto vemos raíces todavía, actividad de raíces en octubre en Hermosillo. Acá se ve algo de esta primer flujo, y el segundo flujo lo estamos viendo mucho más tarde acá en Caborca, ¿sí? Ahora, esto es importante porque entonces, si estamos hablando ahorita de brotación a floración, entonces quiere decir que traemos aquí un flujo interesante de raíces con el cual si hay necesidad del sistema de raíz que no traemos, entonces podemos empezar a trabajar para tener, ya no tanto para esta etapa, sino para la que viene de la fruta, y para ir armando la suficiente masa radical para el segundo flujo, que es el que puede ser más importante en el tema del tiempo y intensidad de reposición. Casi siempre este periodo de segundo de raíz es el más intenso. Este tema de raíces, así como está aquí, es muy, diría que muy, bueno, es algo que teníamos más o menos modelado, pero en cada lugar es diferente, cada año es diferente, a veces no hay el primer flujo, a veces el segundo es más lento, se viene más tarde, etc. En realidad, con esto de raíces hay que estar monitoreándolo para tener claro cuándo se vienen esos flujos de raíz y cuándo se expresan totalmente. Pero esa primera parte es algo que podemos trabajar en esta etapa ahorita. ¿Qué podemos hacer para reponer y mantener el sistema radical adecuado? Obviamente que hay diferentes prácticas del suelo que hay que hacer forzosamente. Si la raíz se ha perdido o ha tenido problemas, pues hay una serie de factores que han estado incidiendo en esto, ¿sí? Y estos entonces hay que buscar y modificarlos, corregirlos, etc. ¿sí? ¿Para qué? Para tener una buena condición de suelo. Sin embargo, todo esto va en función a que hay que mejorar el suelo. Hay que tener un buen medio para que crezcan las raíces. Pero esto es eso. Estoy favoreciendo el medio.